Estamos nuevamente con ustedes, amados hermanos, amigos, pastores, pastoras, para continuar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y en estos días, todos los temas alrededor de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludamos en el amor de Cristo, deseando múltiples bendiciones en cada uno de ustedes y sus respectivas familias. Hablamos de pasión de Cristo desde un punto de vista del sufrimiento, de los dolores, de los atropellos que nuestro Señor Jesucristo sufrió en todo su ministerio terrenal. Desde que inició hasta que terminó su labor expiatoria allá en la cruz del Calvario. Y a mí me gusta aclarar un poco este término. Una cosa es expiar y otra expiar, porque el primero es para vigilar. Y el segundo, que es con expiar, precisamente consiste en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Cómo así? Él pagó por nuestros pecados. Y es algo que nosotros debemos manejarlo con mucha propiedad. En eso consiste la expiación. Volvemos al profeta Isaías, porque él habla mucho del siervo sufriente. Ya hemos visto cómo esa muerte expiatoria se convierte en el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de una paradoja, de una contradicción que es bastante extraña y consiste en que lo que se da en la cruz es un fracaso exitoso. Es decir, la muerte expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para todos sus detractores, para todos sus enemigos, para todos aquellos que lo rechazaron, se convirtió después en un éxito, un triunfo. Entonces, por eso es que insistimos, la cruz es un símbolo de triunfo para el cristianismo. Y la cruz, hacemos la aclaración también, la cruz en él crucificada, porque sabemos que el anverso de la cruz quedó limpio. ¿Por qué? Porque bajaron al Redentor de ese lugar, lo llevaron al sepulcro y después de 3 días de estar en los infiernos, él resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por todos los pecadores. Eso es lo fundamental de la labor de nuestro Señor Jesucristo desde que inició su ministerio allá en Galilea hasta que completó su tarea expiatoria en el Calvario. Y aquí en Isaías 53, a partir del versículo 4, vemos a este siervo visto por Dios. Fíjense ustedes, el siervo sufriente visto por Dios. A partir del versículo 4, Isaías 53, 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bueno, aquí hay algo que vale la pena aclarar. Muchas personas, cuando están enfermas,
suelen decir, yo le entrego esta enfermedad a Cristo. ¿Y por qué no le entregamos el corazón mejor antes de entregarle enfermedades? Y ellos toman este pasaje como que si nosotros nunca nos vamos a enfermar, como que si nosotros no vamos a tener problemas de carácter físico. Ahora nos detenemos un poco, ¿no? Y hacemos la diferencia entre las enfermedades físicas y las enfermedades espirituales, que son múltiples, por cierto, y por eso, por ese tipo de enfermedades, es que la humanidad se sigue hundiendo. Por eso se habla, y ya hemos visto varios comentarios, de esa pandemia que ha existido, existe y será y seguirá existiendo sobre la faz de la tierra. Y esa pandemia es el pecado. Y nos preocupamos mucho, mucho por vacunarnos. Y está bien, eso está bien, contra cualquier enfermedad, ¿no? Y eso está magnífico. Pero no nos preocupamos por vacunarnos contra el pecado. Y eso solamente se consigue a través de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, derramada allá en el monte de la calavera. Así es que ahí tenemos nosotros la alternativa para esa pandemia de siempre, porque desde que nuestros primeros padres allá en el Edén desobedecieron, pues ahora la cosa, podríamos decir, está peor. Pero hay una alternativa, hay una salida, hay una respuesta, y esa respuesta solamente está en el mártir del Calvario, en nuestro Señor Jesucristo. Él lleva nuestras enfermedades, es cierto, pero las enfermedades del alma particularmente, porque Él nos puede sanar. Pero ¿de qué sirve que yo esté bien físicamente hablando si estoy grave espiritualmente? ¿De qué sirve tener una salud, bueno, en el mejor nivel, en el mejor estado, pero soy desobediente, no quiero someterme, no quiero sujetarme a la voluntad de Dios? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Y recordemos que un día vamos a desaparecer, vamos a morir. Pero ¿cómo nos vamos a ir? ¿Dónde queremos pasar nosotros la eternidad? Y eso lo plantea muy bien San Juan y otros pasajes que encontramos en la Biblia. Entonces, no le llevemos al Señor las enfermedades, los dolores, las flaquezas físicas. No, Él lo puede sanar, y efectivamente vemos que la mano poderosa del Señor nos sana, pero no nos libra de las enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros mismos cultivamos un ambiente adverso a nuestra salud y no queremos enfermarnos. Más adelante dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Cuando nosotros examinamos detenidamente, sobre todo, esa película que a uno le rompe el corazón y el alma, la de Mel Gibson, que es lo más dramático, lo más triste y doloroso que algunos de nosotros hemos visto, nos damos cuenta de ese sufrimiento. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, Él fue a pagar por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestros desaciertos, por nuestras mentiras, por nuestra hipocresía, por nuestra mojigatería. Él fue a pagar por eso. Y dice también aquí, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pues así
como lo hemos visto, ¿no?, en distintas películas relacionadas con la pasión de Cristo, esa es la perspectiva, la visión nuestra de la humanidad. Pero la visión de Dios es diferente. Por eso aquí nosotros encontramos ese pasaje en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La perspectiva de Dios es otra. La perspectiva de Dios es eminentemente redentora, salvadora, restauradora de la humanidad, del hombre, de la mujer que ha caído en pecado. Y Él se interesa y está sumamente interesado para que nosotros seamos restaurados y para que podamos alcanzar la vida eterna. A eso fue Jesús al Calvario, por usted y por mí también. Continúa el profeta. Dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahí está. Él sacó más que la cara, como se dice, porque se entregó plenamente a un sufrimiento espantoso para que nosotros los pecadores, los malvados y mentirosos, podamos alcanzar la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios. Y debemos de pensar en eso. Y decíamos, no solamente los 40 días antes de, sino que debemos pensar los 365 días del año. Meditar, reflexionar y tratar de agradar a aquel que fue a pagar por nosotros. Y debemos de ser agradecidos. Recordemos, es de bien nacido ser agradecidos. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué llagas? Las que Él experimentó en su propio cuerpo, que fue lacerado, azotado, que trataron de destruirlo completamente, trataron de eliminarlo, pero lo cierto es que, y esto a mí me encanta, ¿no?, lo que dice San Lucas, después de aquella oración hermosa de Jesús en el Getsemaní, cuando dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros muchas veces queremos que las cosas el Señor las haga de acuerdo a como a nosotros nos parecen. No, hay que dejar que la voluntad de Dios se imponga, nos parezca o no. Entonces, ¿qué sucedió? Dice San Lucas que un ángel del cielo bajó para fortalecerle. Y precisamente por esa fortaleza que el Padre le dio a Jesús, pudo soportar todo ese sufrimiento, esa tortura a que fue sometido cuando lo llevaron al Calvario. Solo el poder de Dios pudo sostenerlo para llegar hasta el último momento y decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que fue la última de las palabras que él pronunció y que en lo sucesivo vamos a abordarlas también. Sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Fíjense, mas Jehová cargó en su Hijo,
el pecado de todos nosotros. ¿Por qué no somos agradecidos con Dios nosotros? Dándonos cuenta de esto. Dándonos cuenta. Si aquí el profeta es muy claro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y resulta que ahora el mundo está descarriado y está descarrilado, está desorientado, perdido, perdió el norte, se le perdió la brújula, no sabe el mundo para dónde va. Con todos los adelantos científicos, y esos no resuelven la moral de la humanidad. No la resuelven. Si hay un retroceso, hay una involución escandalosa, terrible. Y tanto que se habla de los adelantos científicos, técnicos, eso está bien y eso es cierto y nadie lo niega. Pero también, en contraste, hay una corrupción, una degradación, una depravación de la humanidad. Y precisamente por eso el Señor nos quiere reconciliar. Dios nos quiere reconciliar a través de su Hijo Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, porque tú permitiste que tu Hijo fuera al Calvario para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Gracias, Señor, por tu generosidad, por tu amor, por tu misericordia. Y te rogamos, Padre, que tú nos ayudes cada día a tener más conciencia de lo que significó, significa y significará ese sacrificio de tu Hijo allá en el monte de la calavera. Quédate con nosotros, ilumínanos, ayúdanos, Padre, para ser más agradecidos por esa obra redentora que tú hiciste para la humanidad. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.